Sí, te podría decir que es un país más seguro, pero a un precio altísimo. Discrimina de ciertos beneficios penitenciarios a los cuales la mayoría de convictos tienen derecho. Qué tristeza escuchar a líderes de las pandillas que utilizaban hasta los medios de comunicación para transmitir sus exigencias. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. El día 27 de marzo de 2022, el Congreso Nacional de El Salvador aprobó por mayoría de votos un régimen de excepción que suspendía por 30 días los derechos a la libertad de asociación, reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso. Esta fue la noticia con la que muchos salvadoreños se durmieron el 27 de marzo del año 2022. Para la gran mayoría, un descanso ante los temores que desataba la criminalidad en el país, pero para otros la peor noticia, puesto que dejaba al descubierto la impunidad con la que siempre habían actuado y ahora estarían a merced de las autoridades. ¿Qué buscaban con esa herramienta? ¿Dar un golpe contundente a las estructuras criminales? El régimen de excepción llegó tras un fin de semana en el que se produjo una sangrienta escalada de asesinatos que dejó casi 80 muertos, hecho que no se convertía solamente en una noticia más, sino un detonante para que el presidente de la República, Nayib Bukele, echara a andar la mejor estrategia de combate a la inseguridad en las últimas décadas. La forma en que se ha confrontado a los criminales ha permitido posicionar a El Salvador como uno de los países más seguros en Latinoamérica, siendo replicadas sus políticas en otros países del área que buscan también mediante el mismo mecanismo combatir sus problemas de inseguridad. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. En 2015 este país fue catalogado como el más peligroso del mundo. 5 años después, y desde que el presidente Nayib Bukele como que tomó el poder de este país, cambió, pero usted no se imagina, del cielo a la tierra. Actualmente, 2023, este país es considerado el país más seguro de América. ¿Cómo nos fue? La gran mayoría de personas en el extranjero reconocen el cambio de 360 grados que dio el pulgarcito de América. También el pueblo salvadoreño, en su gran mayoría, es testigo y disfruta de esa paz que por muchos años no pasó de ser una palabra más en el diccionario, la cual se materializó en el año 2023, cuando las personas pudieron salir de sus colonias sin temor a perder su vida. Pero aún así, con todos los beneficios que este bienestar ofrece, queda un remanente a quienes este régimen de excepción, que se mantiene después de 1 año y medio, les sigue carcomiendo y que si de ellos dependiera, lo terminarían ahora mismo. ¿Por qué sigue siendo necesario el régimen de excepción? La detención de más de 66,000 pandilleros es un argumento suficiente como para justificar el régimen de excepción. 66,000 pandilleros que están fuera de las calles, lo que ha permitido que se respire un clima de tranquilidad y termina con la motivación a los que pretendían integrar a estas estructuras criminales. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El régimen es una herramienta constitucional de la que el presidente de la República, Nayib Bukele, puede hacer uso en casos extraordinarios y aunque siempre estuvo, ningún presidente de los anteriores se atrevió a utilizarlo porque a nadie le convenía enfrentar el problema y preferían hacer un teatro que beneficiaría a todos. Al ser una herramienta constitucional, la Asamblea Legislativa de prorrogarlo las veces que sea necesario para garantizar el derecho de la seguridad. Sí, te podría decir que es un país más seguro, pero a un precio altísimo, a un precio que yo creo que
vamos a pagar durante muchas décadas los salvadoreños. ¿A qué me refiero? Las voces de aquellos que se oponen al régimen son aquellos que por años se sirvieron de la violencia que imperaba en el país y que durmieron tranquilos por décadas, porque el brazo del crimen no era una amenaza. Esto se expresaba en las mismas palabras de los pandilleros que desde los mismos centros penales ordenaban los crímenes que se producían fuera de las cárceles y no solamente controlaban lo que ocurría dentro y fuera, sino también se sentían con el derecho de exigir beneficios dentro de las mismas cárceles. Nos discrimina de ciertos beneficios penitenciarios a los cuales la mayoría de convictos tienen derecho. Nosotros creemos que si nuestra Constitución estipula en su artículo 3 que nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo, religión o condiciones de análoga naturaleza, nosotros no tenemos por qué ser discriminados en ese sentido, ¿verdad? Tenemos derecho. Qué tristeza escuchar a líderes de las pandillas que utilizaban hasta los medios de comunicación para transmitir sus exigencias, pidiendo un trato digno y hasta derogaciones de leyes que le favorecieran a los privados de libertad. ¿Desde cuándo estar privado de libertad es una medalla de honor al mérito o un premio por algo bueno que aportaron a la sociedad? Pero claro, en complicidad con las autoridades de su tiempo, se sentían con el poder de hablar al tú por tú para hacer sus reclamos, caprichos que fueron cumplidos en muchas ocasiones, como las famosas fiestas con mujeres semidesnudas que se realizaban dentro de las cárceles salvadoreñas. El viejo Lin, uno de los principales líderes del barrio 18, quien sigue en las cárceles salvadoreñas, expresaba en una de las entrevistas que no tenían aspiraciones políticas, solo aspirábamos a una vida digna, no pedíamos nada especial, no queremos formar parte de un partido político, no nos interesa la política, ¿ves? Simplemente queremos vivir como todo mundo quiere vivir. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Les preocupaba el trato digno, les preocupaban sus propios intereses, pero no la cantidad de familias que a diario dejaban sin un padre, sin una madre, sin un hijo o sin un hermano. Pero aún así, solo en su mente creían que su pelea era una causa justa. Pero ¿cómo lograba mantenerse este discurso? Que obviamente solo ellos se lo creían. Solo era posible gracias al adoctrinamiento hacia aquellas personas que cumplían con un perfil para poder integrar las pandillas. Sabemos que este incendio, al estar controlado, también es parte de la inhibición que se ha dado. En términos sencillos, es cuando se utiliza el extintor para evitar la reacción en cadena. La violencia ya no podía solamente seguirse sofocando, quitándole las entradas de oxígeno. Es que había que combatirla con firmeza, y es lo que se hizo. Evitar que refrescara, evitar que nuevos integrantes pasaran a formar parte de las estructuras, pasó por dar el lugar que les correspondía a estos grupos criminales. Tenemos que ir pasando a lo siguiente del régimen de excepción. Ya ha pasado 2 años y es necesario darle una solución más permanente al país para la seguridad y para la justicia. Ya pasaron 2 años de esta decisión, de implementarla, y que va siendo momento de una transición ordenada hacia... Seguimos aún sin responder, porque aún es necesario mantener el estado de excepción. Hagamos una analogía con un incendio. Si bien es cierto, el incendio fue controlado, lo primero que se ha hecho es eliminar el combustible, llámese si se quiere la fuente de financiamiento que tenían las pandillas, los privilegios que tenían por parte de los políticos y el mismo miedo de la población que terminaba empoderando a estos grupos que se metían en zozobra a la población. Siguiendo con la misma analogía, el incendio se sofocó y se enfrió. Creeríamos que estamos justos en esta etapa. El tema de la seguridad en este momento está frío. Muestra de ello es que el presidente de la República, en su discurso sobre el segundo mandato, expresó que la atención ahora, luego de controlar la seguridad, será la economía. Sabemos que este incendio, al estar controlado, también es parte de la inhibición que se ha dado. En términos sencillos, es cuando se utiliza el extintor para evitar la reacción en cadena. La violencia ya no podía solamente seguirse sofocando, quitándole las entradas de oxígeno. Es que había que combatirla con firmeza, y es lo que se hizo.
Evitar que refrescara, evitar que nuevos integrantes pasaran a formar parte de las estructuras, pasó por dar el lugar que les correspondía a estos grupos criminales. Mantener el régimen es una necesidad, quizás no con la contundencia que se hacía en un inicio, porque muchas de las amenazas que estaban en este momento ya fueron controladas. Sin embargo, existen remanentes que deben ser seguidos muy de cerca, como reza el dicho popular: donde hubo fuego, cenizas quedan. Si esas cenizas aún guardan un poco de calor, nos debemos de garantizar que sean muy bien apagadas. Finalmente, sabemos que muchos de los casos, al tratarse de decenas de miles que han sido detenidos, no logran que el sistema judicial saquen todo el trabajo, por lo que el tiempo también juega un papel importante. Para que cada caso sea juzgado y evitar precisamente lo que ocurría en pasado, que las cárceles las tomaran como un hotel de paso y regresaran a las calles recargados a seguir delinquiendo y con la inmunidad de la que eran privilegiados. ¿Y tú? ¿Quieres el régimen o no lo quieres? Tu servidor quiere que siga adelante. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.